Y bien, estamos con Luis Guillermo Lumbreras, que es historiador, arqueólogo, ha sido jefe del Instituto Nacional de Cultura. Vamos a conversar con él acerca del tema de Machu Picchu. Había una ceremonia impresionante el día de hoy, que incluso ha sido transmitida parcialmente en el exterior, a través de canales internacionales. En fin, Luis Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, quizás podemos conversar rápidamente acerca de qué cosa fue Machu Picchu. Si hay discusiones, hay teorías. A su juicio, ¿qué cosa fue Machu Picchu? Mira, lo más parecido que hay a Machu Picchu dentro de la manera de ver nuestra, de que lo conocemos en el mundo occidental, Machu Picchu es algo equivalente a una especie de gran monasterio. Ajá. Un lugar cercado donde viven gentes dedicadas al culto de algo y consecuentemente todo el conjunto de servicios ligados a ese culto. Templos, altares, qué sé yo, conjunto de elementos. Desde luego poca gente viviendo allí, 200, 150, 300 personas, y con toda una parafernalia que induce a un determinado tipo de comportamiento. La gente que va al culto hace un peregrinaje, se purifica antes de llegar al sitio, y llega y hay una sola entrada, no puede entrar nadie más, hay unas murallas que protegen, exactamente igual como un santuario, donde hay monjas o lo que fuera que están encerradas, que viven allí, y pues desde luego los que van a visitarles son personas que van allí con algún objetivo especial, con una licencia, y no va cualquiera. Ahora, la teoría esta de que esto fue construido por Pachacútec, y que era una suerte de hacienda real de Pachacútec, que eso es lo que... Y finalmente todo esto estuvo a cargo de la panaca, digamos, de la familia de Pachacútec, y que ahí se cuidaba su momia finalmente, etcétera, en un santuario, digamos, de la panaca real de Pachacútec. ¿Esta teoría es posible o es compatible con la idea del monasterio? Es la más coherente. Es el lugar donde se rinde culto a ese señor, que es un dios. Ya, él es el hijo del sol. Sí, pues. Inti es un dios y él es el hijo del dios, es un dios. Y consecuentemente su momia es motivo de culto. Hay gentes que están dedicadas a preservar. Hay documentos en el siglo XVII que hablan sobre que todos esos terrenos, toda esa zona está dedicada con mujeres que se dedican al cultivo y todo eso, traídas incluso varias desde los Cañaris del Ecuador, que se dedican al culto al Inca muerto. Hay documentos de eso. ¿De que eso ocurría en el siglo XVII? No, eso cuentan que eso era. Y en el siglo XVII recordaban, esto era zona para el culto del Inca, y todavía se sigue sembrando porque nunca se dejó de usar ese terreno. El mito de que aquello no se conocía, que fue perdido, es una historia. En realidad allí habían hacendados. El propio Bingham, cuando llegó al sitio en 1911, fue guiado, orientado por gente que vivía ahí, el señor Recharte y su familia, el señor Álvarez y su familia. El niño Recharte fue el que lo guió, lo llevó, dijo: mire aquí este sitio, mire aquí. El primer lugar que vio Bingham guiado por este niño fue el Intihuatana, miren qué bonita piedra. O sea, no era un lugar así que hemos construido un misterio en torno a que era una ciudad ignora, que nadie la conocía, que estaba perdida. No, hubo hacendados, lo saquearon muchísimas veces. Lo que encontró Bingham fue lo que quedaba de un sitio que había sido, además, con hacendados, propietarios. El primer propietario de ese sitio fue don Hernando Pizarro, al quien le dieron eso como encomienda. Ajá. Después siguieron otros. En fin, no era un sitio abandonado. No era un sitio abandonado, efectivamente. Y hay las crónicas no mencionan a Machu Picchu. He leído, no sé si en el artículo de Elian Carpo o en algún otro día, que Juan de Betanzos menciona a Machu Picchu. Juan de Betanzos se casó con una hija de Huayna Cápac, y que venía de la línea de Pachacútec. Juan de Betanzos se casó con una que había sido la mujer de Francisco Pizarro. Pizarro apenas llegó a Cajamarca, la tomó como suya, esta niña, una niña de 14 años, que era la prometida de Atahualpa. Con ella tuvo una hija. Esta señora le
conocía pues todos los cantares de gesta, digamos, sobre la historia de Pachacuti, que era lo que repetían sus familias a lo largo del tiempo. Y lo que hizo Betanzos fue transcribir estos cantares. Yeah. Y en esos cantares cuenta, entre otras cosas, que el Inca muerto se conservaba su momia en un lugar llamado Patallacta. Y este lugar, de este lugar fue extraída la momia para protegerla de los españoles y la escondieron en el Cusco. Cuando el virrey de Cañete le ordenó a Polo de Ondegardo que Polo de Ondegardo persiguiese las momias de los incas, porque eran motivo de culto, eran los dioses que tenía la gente, encontraron la momia de Pachacuti, que fue una de las pocas momias enteras que lograron encontrar, y la tomaron presa y la trajeron a Lima. Aquí se describió esa momia. El cronista José de Acosta describió cómo era, cómo la veía, decía, es un hombre que parece que hubiera muerto hace una semana, el tipo de conservación que tenía, ¿no? De modo que hay evidencias ciertas de que la momia esta era conservada en un lugar que era su casa, decían, era su casa, era es decir, el lugar a donde moraría para siempre, ¿no es cierto? María Rostorovsky ha desarrollado muy bien la información de estas propiedades de los incas, ¿no es cierto? Especie de latifundios que ellos tenían, que les decían a la hacienda del inca, o sea, pertenecía a estos incas. Este lugar pertenecía a la familia de Pachacuti. ¿Y cómo así se puede Patallacta es Machu Picchu? ¿Cómo saber eso? La hipótesis progresivamente va avanzando en esa dirección. Mira, para entrar a Machu Picchu por el camino normal que conduce a Machu Picchu, normalmente se baja la gente en el kilómetro 81 del tren ahora. Cruza un lugar que se llama Cusichaca. Cusi era el nombre del antiguo Pachacuti, o sea, el nombre original de Pachacuti era Cusiyupanqui. Le llaman Pachacuti cuando vence a los chancas y libera al Cusco. Se cruza esto y lo primero que hay es una gran explanada. En esa explanada hay un pueblo precioso que se llama todavía ahora Patallacta. De ahí se sigue y luego se sube por el camino y se pasan por las estaciones de purificación hasta llegar a Machu Picchu. Toda la indicación de que ese sea el nombre original y entonces sería esta la casa de Pachacuti está además combinada con todo un conjunto de documentos que están apareciendo, que se están encontrando respecto a qué es lo que había en ese tiempo, en la época de la colonia. Lamentablemente no tenemos más información. Arqueológicamente lo único que sabemos es que ese lugar efectivamente era un lugar especial, no era una fortaleza, era lo que equivale a un santuario, un lugar cercado, con edificios muy lujosos, y que había sido fuertemente saqueado. Eso es todo lo que sabemos. Ahora, también habría sido un lugar para hacer cálculos astronómicos, en fin, en función de la actividad agraria, para predecir un poco los climas, la famosa Intihuatana. ¿Eso no es un reloj solar? Desde luego, pero es un recurso litúrgico también, o sea, no es un instrumento de utilidad técnica inmediata, es un recurso gracias al cual tú puedes medir en qué tiempo, a qué hora estamos del día, en qué día estamos del año, del mes y la semana, y en función de eso, pues hacer predicciones y demás. Pero ese tipo de recursos, tipo Intihuatana, los había en 50 partes en la zona del Cusco, ¿no es cierto? Claro. Este era una cosa muy especial, obviamente estaba asociado a un lugar del Inca, y es una escultura bellísima, pero en fin, no tiene nada de particular en ese sentido. ¿Hay información acerca de cómo cortaban la piedra los incas? Es una pregunta muy técnica, pero... Sí, no hay ningún secreto. Se mantiene en secreto eso para atraer al turismo, para atraer a la gente, pero en realidad no hay ningún misterio, se conoce. Era con procedimientos bastante primitivos, o sea, no era una cosa espectacularmente desarrollada. Era con el uso de abrasivos
arena húmeda, piedras más duras que las otras, y consecuentemente primero por percusión y luego por abrasión se conseguían este tipo de cosas. Se iban colocando las piedras y en medida en las que las piedras iban entrando se iba tallando, afilando para que empaten los diversos ángulos de las piedras con las vecinas. Era un trabajo laborioso que llevaba tiempo y desde luego una técnica muy propia de los incas, ¿no? Ahora, la famosa pregunta acerca de cómo hacían para transportar estas piedras tan grandes y tan pesadas, me imagino que usarían un sistema de rodillos, porque si no, ¿cómo lo harían? La palabra es correcta, son rodillos, pero son troncos, pues. Son troncos que se van poniendo y se va empujando la piedra, claro, y van rodando. Porque no tenían un mecanismo tal como el de la rueda, pero esto suplía eso. Entonces lo que se el rodillo es el principio de la rueda, en buena cuenta, de alguna manera. Claro, la rueda tiene un principio tenido que nos encontró aquí. En México ya comenzaban, habían ya algunas ruedas en proceso, para juguetes sobre todo. Es el unir a un círculo, un palo, una, claro, cosa central, que permita que la rueda por su propia cuenta, moviendo el palo, claro, camine. En este caso, bueno, solamente es utilizar la forma de los, claro, troncos para poder empujar, y a fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, se lograba esto. Ahora, la rueda probablemente no se descubrió debido a que no había animales de tiro y además, digamos, en un territorio tan agreste, tan vertical, la rueda no es funcional, pues, ¿no? La rueda es un descubrimiento singular que se da en Oriente, en el lejano Medio Oriente. Y es singular, o sea, se descubre una vez ese principio. Y ese principio se aplica y se va generalizando en ese territorio. Entonces, no es un descubrimiento de carácter universal, digamos, como fue la agricultura, como fueron otras cosas. De modo que tiene pues su singularidad y se queda en el área, en el ámbito de su descubrimiento, ¿no? Ahora, Elian Karp se pregunta en este artículo de la República, ¿qué celebra el gobierno al celebrar el centenario de Machu Picchu? Según ella, pues no tiene sentido esta celebración. ¿Cuál es su opinión al respecto? La celebración debiera hacerse el día 24, que fue el día en el que este señor Bingham llegó a Machu Picchu y, acompañado por este niño que lo guió y lo orientó por las ruinas, pues dio a conocer estas ruinas, que no es exactamente un descubrimiento, sí, pues, pero es un lanzamiento de carácter, qué sé yo, de difusión mundial, es mediático, es un lanzamiento mediático. Machu Picchu es el primer sitio arqueológico que tiene, americano, que tiene ese grado de difusión a nivel mundial, gracias a la revista National Geographic, que hizo generalizado el tema. Es eso. Eso sería el día 24 de julio. Claro, estuvo muy poco tiempo ese día Bingham en el sitio y luego volvió recién con todo un equipo de científicos. Pues a mí me resulta un poco injusto que lo traten a Bingham como lo tratan. Él trajo un equipo de gente muy seria, de investigadores norteamericanos en geografía, en geología, en fin, que descubrieron cosas muy valiosas, el bronce y todo eso es parte de esa expedición. Pero es eso lo que se celebra. Ahora lo han traído para el 7 y me parece totalmente coherente la preocupación. ¿Por qué ahora? Hay una circunstancia, es de que ese día, en esta especie de convocatoria que se hizo en Portugal, se declaró que el sitio era una de las maravillas del mundo a partir de una votación que se hizo, en la cual hubo mucho entusiasmo y participación del MINCETUR aquí en el Perú. Es eso. Ahora, ¿qué le ha parecido la ceremonia, el espectáculo que se ha presentado hoy día en Machu Picchu? Me parece bien, en una dirección. Me parece bien en la dirección de que eso estimula a la gente el sentirse identificado con estas cosas. Y el principio de identidad que se recoge como resultado de esto no es tanto una cosa espiritual, yo soy de este territorio,
sino del hecho de poder rescatar como parte de uno todo lo que ha hecho la historia a lo largo del tiempo. De acuerdo. Y además esto debe tener, me imagino yo, un efecto de propaganda internacional, de levantamiento de la imagen del Perú, en fin, ¿no? Lo tiene, claro, efectivamente, eso es importante. Bien, Guillermo Lumbreras, muchísimas gracias por su participación en La Hora N. Fue el historiador y arqueólogo Guillermo Lumbreras. Vamos a una pausa y regresamos.